Las terapias alternativas son justamente eso, una alternativa para que puedas encontrar el equilibrio de tu bienestar físico y emocional. Bienvenidos, bienvenidas a este Vivo Saludable. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este primer programa de Vivo Saludable. Es una idea que tuve en mente hace bastante tiempo ya y les cuento por qué, porque siempre descubrí desde el lado holístico que todo lo que tiene que ver con lo holístico, todo lo que tiene que ver con lo emocional, siempre está derivado o viene o deriva algún problema de salud. Entonces, se me había ocurrido hace mucho tiempo empezar a contactar personal de salud, personas que estén relacionadas a la medicina, que también de a poco vayan incorporando lo holístico. Y bueno, con la llegada de los Mellis lo tuve que posponer un tiempito hasta que surgió la posibilidad de decir, bueno, lo arranco, lo hago, es un proyecto que me gusta mucho porque sé que a mucha gente le puede interesar, le va a interesar. Este video en este momento, este programa en este momento está saliendo en vivo por Facebook y después lo voy a subir a YouTube para que quede guardado y si se lo pierden, lo pueden volver a mirar. Hoy voy a contar con la presencia de una colega y amiga también, es una excelente psicóloga, ella es Sandra Palavicini. Sandra vive en Buenos Aires, la conocí hace 2 años aproximadamente, ella tomó un curso de registros akáshicos conmigo y ya estaba indagando hacía muchísimo tiempo en el tema de las terapias alternativas. Entonces, puede hacer un complemento perfecto entre la psicología y lo holístico. Vamos a recibirla a Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, perfecto, Bien, sí, 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 perfecto. sí. ¿Cómo estás? Hola, Bueno, Gaby, ¿cómo estás? bien, muy bien. Bueno, Gracias Sandra, por esta contanos un poquito. invitación. No, gracias a vos por participar y por animarte a participar. A veces cuando le digo a algún especialista o a alguien, mirá, quiero hacer esto en vivo, ay, no, pero la cámara, ay, no, pero ¿qué voy a decir? Pero la realidad es que va a ser una charla entre dos amigas, amena, común, para que toda la gente pueda sacarse dudas, pueda entender más o menos qué es lo que haces, a qué te dedicas y entender cómo podemos complementar todo, ¿sí? ¿Para qué? Sí. Para nuestro bienestar, para estar saludables. Por eso el vivo saludable. Sandro, contanos un poquito a qué te dedicas, hace cuánto que te dedicas a esto. Bueno, yo hace más de 20 años que soy psicóloga. Igual antes me recibí de terapeuta psicocorporal. Eh, Siempre la concepción, perdón que me canta un gallo, justo. Es justo. Yo siempre tuve la concepción del ser humano con la mirada holística de las 3 patas, ¿no? Porque siempre entendí que el cuerpo, la mente y el alma es lo que nos compone. Exacto. Y siempre entendí que la mirada holística es lo que permite la comprensión para poder brindar la ayuda. Y lo holístico, uno habla del holístico, pero a veces uno no se sabe bien qué significa holístico. Claro, tal Y cual. lo holístico tiene que ver con el todo, ¿no? Es la mirada en donde tenemos partes que forman un todo y somos más que la suma de esas partes y la interacción entre esas partes, cuerpo, alma, espíritu. Y bueno, entonces entendí que no había un solo camino de la mente, que el cuerpo era importante, que el espíritu, el alma es importante, porque lo es en mí, ¿no? Porque es como que todo siempre es a través de mi experiencia. Exacto, Eh, exacto. O y sea que en bueno, base a tu experiencia te fuiste formando y fuiste buscando otras herramientas. sí, siempre en base a la Porque, experiencia. claro, yo, por ejemplo, te cuento más o menos lo que me pasa y por eso mi decisión de que seas mi primera invitada.
desde después de la pandemia del 2020, esa pandemia que nos volvió locos a todos y que estábamos todos encerrados, empecé a tener muchos pacientes que venían con ataques de pánico, claustrofobia, que no paraban de llorar y no podían explicar por qué, que les agarraban palpitaciones, que tenían miedos que antes no habían tenido. Entonces, hay herramientas, ¿sí?, que pueden alivianar un poco todo este tema de la ansiedad y demás, que Claro. son varias, pero siempre empecé a recomendar a un psicólogo o psicóloga. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que tenga herramientas claras y verdaderas para soportar o para ayudar y acompañar en ese momento, ¿no es cierto? Sí, la verdad que la pandemia lo que hizo fue sacar cosas que en lo cotidiano, por el ritmo, por la vida que uno tenía, quedaban ahí. Y por ahí asomaban, pero enseguida se tapaban. Entonces, la pandemia lo que hizo fue que afloraran miedos, pero que ya estaban, no solo generados por la pandemia. Claro, Y la gente se tuvo que enfrentar consigo misma. Y ese es el tema. cuando uno se tiene que enfrentar con uno, ahí empieza el conflicto, ¿no es cierto? No, porque, claro, el tema es que cuando uno conecta con uno mismo, uno va desatando nudos. Cuando uno tapa, es cuando se generan los nudos. Y al ponerse frente a uno mismo, aflora lo que es, lo que se está tapando. Es como tener algo en la heladera, adentro de un tupper. Sí. Con frío. Un día el frío se te termina, lo del tupper, que hace rato que está, va a salir, no es que no estaba. Claro. Bien, bien, bien. Bueno, y No es contanos un poquito medio. más. Sí, se entendió, que Pero uno viene tapando, y llega un momento en que necesita sacar eso afuera, y ahí es hay cuando diferentes empieza cosas que lo pueden detonar. En este caso, la pandemia, fue uno al de haber, claro. ¿Pero por qué? Primero por la cosa informativa y la publicidad que se hizo de la pandemia, ¿no? Porque parecía más una publicidad, era miedo lo que generaba. Exactamente, sí. Que a quien tiene un miedo guardado o escondido se lo detona mal. Entonces se encuentra con ansiedad, con angustia, que es inmanejable porque fue como un freno de golpe. Exacto. Y cuando uno tiene pendiente ocuparse de uno o pendiente sanar alguna cuestión, vino a la realidad y te puso frente a algo que te hizo tener que mirarlo, sí o sí. Bien, perfecto. Más claro Igualmente, la sociedad en la que vivimos, cómo la vivimos, conduce a la angustia y conduce a la ansiedad. Perfecto. El tipo de Justamente de sociedad. eso tengo un par de preguntas de algunos seguidores que me estuvieron haciendo, que son para explayarse bastante, son interesantes. Carolina me preguntó, ¿cómo puedo ayudar a alguien que sufre ataques de pánico? No tuve tiempo de preguntarle si ese alguien es alguna persona muy cercana, algún familiar, algún amigo, alguien que conoce, algún compañero de trabajo. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué recomendás? ¿Cuál es tu visión? Si es un familiar, si es... primero hay que siempre dirigir a un profesional. Siempre. Exacto. Y el profesional va a evaluar si necesita algún otro tipo de ayuda. Si necesita ir al psiquiatra, o sea, un psicólogo es el que va a derivar al psiquiatra. Bien. Si es necesario. En tu caso, por ejemplo, si viene alguien que te dice, estoy teniendo ataques de pánico, desde tu mirada psicológica y holística, sí. ¿Cómo lo llevas? Mira, hay que ver la frecuencia, hay que ver los disparadores, porque nunca es un ataque de pánico si no es el que lo padece. Siempre va a depender de la calidad, los síntomas. Convengamos, y lo sabemos, el ataque de pánico se siente en el cuerpo, es inmanejable, es un gran miedo a la muerte, aparecen síntomas físicos, transpiración, el corazón, ¿no? Y de ahí cada uno tiene su propio síntoma, la respiración acelerada.
primero se le dan herramientas, como la respiración, pero también hay que trabajar en los miedos, porque si uno no entra a ver ese pensamiento que fue el que disparó el ataque, aquello que uno no está acostumbrado a mirar, que es lo que uno piensa. Claro. Se indaga por ahí. Sí, pero es un trabajo. Claro, No es de un día para el otro. En una sesión la persona va a decir, listo, ya descubrí qué es y lo voy a resolver. Se llega, pero es un trabajo. Y por ahí las herramientas que uno tiene, desde lo holístico también, yo considero que las flores de Bach son una herramienta espectacular. Cualquier tipo de sanación, registro. Yo soy una psicóloga que entiende que todo aquello que te pueda hacer bien, está bien. Yo no digo esto no tiene apoyo científico, si es biodecodificación, si es constelar, todo lo que aporte. Perfecto. Está bueno, porque te va a hacer bien a vos. Siempre acompañando, ¿no es cierto? No es que siempre acompañando. Voy únicamente a constelar o voy solamente a abrirme los registros y no hago nada más, sino que... Y un ataque de pánico necesita la autoobservación. En realidad todo tratamiento o proceso terapéutico necesita la autoobservación. Saber cuál es el miedo, el pensamiento que lo detona. Y a partir de ahí empieza el proceso. Pero siempre es un proceso. Claro. Bien. Entonces, desde tu mirada está primero la mirada profesional. Consulta profesional. Siempre. Y después el acompañamiento que la persona considere que es valioso o accesible para ella, que le resuene. Claro. ¿Sí? Claro. Sí. Bien, y el que se le pueda indicar en relación a su historia, a su contexto, o sea, insisto, constelaciones, flores, registros, ¿no? Porque los registros son muy clarificadores también. Sí, los registros akáshicos, sí. Muy clarificadores, sanadores también. Pero siempre hay algo que tiene que ver con el proceso que hace nuestra mente, que es lo que va a detectar el psicólogo. Se va a dar cuenta cuál es el pensamiento que lo detona en base a la emoción que lo precede. Claro. Sí. Perfectamente. Bueno, vamos con otra pregunta. L pregunta, ¿por qué mis ataques de pánico persisten si en su momento dejé de trabajar para calmar el estrés? Y porque el ataque de pánico no necesariamente está vinculado al estrés. Ahí está, claro. No está vinculado al estrés nada más. El ataque de pánico tiene una angustia y un miedo viejo. Algo que tiene que venir a la conciencia para que uno le pueda poner palabras y que salga. Que eso es lo que es un proceso terapéutico. Claro. Encontrar, poner palabras, hacerlo consciente y que se vaya. Lo difícil es eso, ponerle palabras y encontrarlo. Ahí es donde está el trabajo. Claro. Ese es el tema es que muchas veces mucha gente pretende que la otra persona, o sea, en mi caso, suponete que yo vengo a una consulta con vos y yo pretendería, que Sandru me saque los ataques de pánico, sin yo hacer el mínimo esfuerzo. Y no, porque, claro, convengamos que también el proceso tiene que ver con transitar el dolor. Porque ese dolor que no se transitó en un momento para poder salir, tiene que ser transitado. Y el miedo es a transitarlo. El ataque de pánico va al cuerpo porque no se le pone palabras. Claro, exactamente. Repercute en el cuerpo. Lo que no decimos, repercute en el cuerpo. Es somático. El cuerpo es un correlato. Bien. El cuerpo es un correlato de nuestras emociones. Más claro. Y esta es la otra patita del holístico, ¿no? De la concepción de que el ser humano es cuerpo, mente y alma. Exactamente. Bien. Y la última que hicieron es, ¿cómo puedo saber cuando estoy deprimida y no es por la tiroides?
Muchas veces el hipotiroidismo genera esto, ¿no es cierto? Científicamente genera que la persona se sienta cansada, se sienta con mucho sueño, baja de ánimo, Triste, angustiada por momentos, ¿sí? triste, claro. ¿Viste? Bueno, Sí, sí, sí. la depresión no tiene diferencia. Por eso siempre nosotros, como psicólogos, se debe derivar a un clínico para hacer los análisis y ver si funciona, si hay algún antecedente de tiroides o de cualquier cosa que pueda producir a nivel químico una depresión. Porque los síntomas son iguales. Claro. Entonces, lo primero que se hace es descartar que no sea químico, porque cuando está medicado, la depresión se va. Cuando toman la T4, creo que es. Sí, 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 la T4, sí, sí, sí. El estado de ánimo se nivela como se nivela la piel, como se nivela todo lo que se nivela con la medicación. Ahora, si esto persiste, es una depresión a otro nivel también. Entonces, teóricamente, No corregime hay, si no hay estoy... diferencia en síntomas. Claro, teóricamente, si la persona tiene una buena medicación, los síntomas de depresión se deberían a otra cosa, no justamente a la tiroides. ¿Puede ser? Claro, claro, una depresión psicológica, no química. No química. Que, Bien. que en general la psicológica también tiene falta de cosas químicas, de Ajá, serotonina, claro, porque faltan, ahí no me sale la palabra, eh, endorfinas, serotoninas, que cuando uno está triste, no quiere salir, no tomas sol, no haces actividad física, te alimentas mal, tenés un estado mental que produce que tu sinapsis funcione a otro nivel. Entonces lo químico también se altera, claro. pero se altera producto de la vida que uno lleva, no producto de que hay algo que está funcionando mal. Ah, perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, y para dar un pequeño cierre a la mirada psicológica con la holística, ¿qué tenés para decirme? Yo creo que van juntas. Yo entiendo que la psicología funciona desde la concepción holística, porque vos no podés separar solo la mente de una persona y solo entender la razón de la mente. La mirada holística es una mirada integral, es una mirada que suma, es una mirada que cambia de paradigma, porque hace que la comprensión de uno mismo y del otro sea general. ¿A qué me refiero con general? O sea, integrada. Vos ves un contexto, ves un cuerpo, entendés su necesidad Ves también una a postura, nivel ves espiritual. emociones. Claro, ¿Cómo? No, se me trabó justo. que se ve cuando llega un paciente, vos ves su postura, ves sus emociones, ves sus movimientos. Ves la Se trabaja también mucho respiración. desde la respiración, desde lo emocional, trabajar las emociones, no tapar las emociones con el razonamiento. Sí, el modo de hablar, el modo de moverse, porque estás observando también qué dice su cuerpo, desde lo corporal. Bien, bien, bien. Aparte, convengamos que los primeros psicólogos tenían como un aval holístico también, quienes han ido indagando en la psicología. Bueno, yo te contaba que el psique, que es la palabra, sí, en realidad es una letra del alfabeto griego. Pero lo psique era la psicología, aparece como estudio del alma, no como estudio de la mente, Claro, ni de los procesos psicológicos, que es de la construcción que somos. O sea, tiene una integridad en su origen. Exacto. Entonces, en realidad yo lo que me gustaría transmitir es que la psicología no está lejos de lo espiritual, no está lejos de lo físico, de lo corporal, es parte.
Y no es para... Se trabó. Se trabaja todo. Se trabaja todo, también hay mucho mito en relación que la psicología es para quienes, no sé, son locos. Cuando en realidad, yo siempre digo... Por ejemplo, he escuchado, no, mi terapia es ir a pescar, por ejemplo. Yo voy a pescar y se me soluciona todo. No necesito ir a un psicólogo. Pero eso puede ser también, yo no descalifico eso. Bien. Yo no descalifico eso. Ahora, si su problema o su angustia se va en ese momento y él toma claridad en ese momento, tiene una epifanía en ese momento, está perfecto, no necesita. Claro. Pero hay ciertas cuestiones que hoy por hoy, como hablábamos, los ataques de pánico, los de ansiedad, orientaciones también, porque a veces es dar 2 o 3 orientaciones para que uno puede abrir y entender las cosas desde un lado, que te relaja, que cambia tu mirada. Así que a mí lo que me gustaría es como derribar el mito de la psicología para los trastornados, los locos, y si vas al psicólogo. No, a veces es un espacio. Yo he tenido pacientes que ya no tenían más que tratar y sin embargo lo tomaban como un espacio para poder pensar, para poder mirar, porque en realidad lo que se necesita es estar abierto al cambio, al ampliar la mirada. Muy lindo tu mensaje, Sandro. Bueno, contanos un poquito. ¿Atendés a distancia? ¿Tenés consultorio? Sí, estoy atendiendo online, que la verdad que eso también es lo que terminan eligiendo, porque es muy cómodo, que también permite atender en otras ciudades, ¿no? En otros países. Sí, y también esto se implementó en pandemia como general. Nos ha enseñado un montón la pandemia. Aprendimos mucho con la pandemia, tal cual, aprendimos muchísimo. Sí. Y hay cosas que se instalaron, como por ejemplo esto, ¿no? Que uno a distancia todo se hace posible. Exacto. Sandro, ¿querés dejar tu número de teléfono por si alguien quiere consultarte, alguien quiere escribirte? Bueno, les dejo mi mail, que es Sandra Pagliavicini, como está escrito ahí, @yahoo.com. Si quieren me pueden escribir ahí. Después tengo el Instagram también, que es Sandra Pagliavicini, psicóloga. Y dejo mi celu, si quieren también, que es el 11-3-502-2885. Perfecto. Bueno, yo quiero contarles algo de Sandra. Algo, yo calculo que me vas a permitir y si no después me matás por privado. Bueno, después te mato. Cuando yo la conocí a Sandra estaba de licencia, tenía un trabajo que era hostigador total, con gente que la pasaba muy mal. Muchísimo, y te trataban muy mal. Sí, la pasaba muy mal. Al punto de enfermarse porque no quería ir a trabajar. Entonces, el cuerpo hacía lo que mi mente no ejecutaba. Exactamente. ¿Qué pasaba detrás de eso? Había miedo. El miedo a perder la estabilidad económica. Que obviamente un trabajo fijo nos deja el sueldo a principio de mes para poder pagar todas las deudas. Que eso también es una creencia que nos vamos trayendo y de a poco vamos derribando, ¿no? Esto de que necesito sí o sí un trabajo fijo para poder solventarme. Entonces, Sandro, después de hacer el taller de registros akáshicos y de varias lecturas de registros akáshicos en las cuales sus maestros le decían, basta de ese trabajo, vas a crecer, te va a ir bien, vas a explotar, un día finalmente lo dejó. ¿Y qué pasó? Renaciste. No solo renací, sino que el malestar era tan grande y uno cree que tiene que aguantar, porque en algún punto, ¿no? Viste, por esto de que uno tiene la seguridad y la verdad que la paz, el beneficio, más allá de que no tengo la comodidad que tenía antes económicamente todavía, pero no me importa porque
pones en la balanza Y tenés salud mental. el beneficio absoluto de mi tranquilidad. Tal cual, tal cual. Y fue de gran ayuda la lectura, las lecturas, porque las lecturas frente a las dudas que uno tiene o los miedos que emergen, te dan como una tranquilidad. Bien. Que se logra solo con la conexión. Mavi dice, yo estoy en ese punto, dice Mavi. Wow, Mavi. ¿Qué le dirías a Mavi? Que se dé el tiempo que necesite, que es un proceso, porque ella ya sabe. Nadie mejor que uno sabe. Que se dé el tiempo que necesite. Exacto. Porque va hacia ahí. Exactamente. Porque si uno lo hace a destiempo, se llena de más dudas. Hay que hacerlo en el momento que uno internamente, en eso que está acá, en el medio del pecho, la certeza. Exacto. El cuerpo habla. Y después. Es algo que se siente, es esta cosa intuitiva en donde uno... Sí. ¿Es el momento? Bueno, porque sabes que después no aguantás más. Y si aguantás, ¿qué? ¿Qué hice aguantando hasta acá? A veces uno se pregunta. Pero bueno, era necesario para la decisión. Exactamente. Bueno, Sandru. Bueno, Gaby. Hermoso ver tu voz. Muchas gracias. Que resuelvas las preguntas de los seguidores que han ido poniendo sus preguntas. Que me pregunten si tienen dudas o lo que yo pueda colaborar, colaboro. Perfecto. Bueno, y agradezco un montón que te hayas animado a participar. Sí, me costó un montón. Sí, me tenía muchos nervios. ¿Cómo te sentiste? Muy cómoda, muy tranquila. Vos me fuiste la facilitadora de mi tranquilidad. Bueno, y decirle a la gente que no es el único encuentro que vamos a tener con Sandra, porque tenemos un montón de cosas para hablar. Ya nos encontraremos de nuevo, así que yo te despido. Muchas Cuando gracias. Quieran. Gracias, Gaby. Gracias a todos. Y estamos en contacto. Bueno, ahí estábamos con Sandra Pallavicini. Ella es psicóloga con un enfoque holístico y la verdad es que una charla muy linda. Hay un montón de cosas para hablar, un montón de cosas para llevar adelante. Es un tema muy amplio, pero bueno, para no hacerlo tan largo y tan pesado, lo hacemos más o menos de media horita. Y quiero contarles que el domingo que viene voy a tener otra invitada. Vamos a estar hablando de puericultura, ¿sí? La semana pasada fue la semana de la leche materna, hemos pasado también la semana de la lactancia materna y vamos a tratar de llevar adelante una serie de definiciones, de respuestas y demás, obviamente con ustedes, mis seguidores, para que vayamos resolviendo, ¿sí? Así que enormemente agradecida a quienes estuvieron de ese lado. Obviamente recibo críticas, es mi primer programa, recibo críticas, recibo consejos, si les gustaría hablar de algo en particular, para eso estoy. Muchas gracias por haber estado ahí, les mando un beso grande y que tengan un hermoso comienzo de semana. Chau, chau.